Los sacramentos son signos eficaces de gracia. Son acciones de la Iglesia. No es una acción particular de cualquiera de nosotros. El sujeto de los sacramentos, quien realiza los sacramentos, es la Iglesia, que ha sido fundada por Jesucristo para llevar adelante la obra suya de redención y de salvación. ¿Y qué significa la palabra Iglesia? Son acciones de la Iglesia. A veces decimos celebración. La Iglesia también es otra palabra que viene del griego eclesia y de una palabra más antigua hebrea, que significa la asamblea. Es la congregación de los fieles que han sido incorporados a Cristo por el bautismo, que tienen a Cristo por cabeza y que están habitados por la acción del Espíritu Santo, y que como un pueblo están ordenados y en ese pueblo está jerárquicamente organizado. Los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, los sucesores que van siendo los obispos, los presbíteros, los sacerdotes, los diáconos, y donde hay estados de vida, el estado de vida virginal, el estado de vida esponsal, conyugal. La Iglesia es el sujeto de los sacramentos. Y no se refiere, a veces dicen, me voy a la Iglesia, y se refieren al templo. No, el templo es donde nos reunimos, la eclesía, la asamblea de Dios, pueblo santo. Está siempre presidido por Él y congregado en nombre de la Trinidad, que es la revelación completa de Dios. Por eso empezamos la misa diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre nos congrega la Santísima Trinidad, Dios en toda la plenitud de su revelación. Y esas acciones de la Iglesia, que son acciones materiales, recordábamos el bautismo, significa o bien por inmersión o bien sobre la cabeza, ladar, con las palabras yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después en esas acciones está Cristo, es Cristo quien bautiza, y lo hace a través de la acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo en algunos de los sacramentos se invoca con este gesto de imposición de manos, en el sacramento de la confirmación, en la Eucaristía, sobre el pan y sobre el vino, en la penitencia, cuando imponemos las manos con una acción que se llama epíclesis, que es la acción del Espíritu Santo, que hace que el agua material que lave los pecados, el pecado original y todos los pecados en el bautismo, en el sacramento de la penitencia, los pecados cometidos después del bautismo. Siempre es el Espíritu Santo. Por tanto, los sacramentos, y este es un tiempo sacramental, son acciones de la Iglesia, no particulares de cada uno. El sujeto es la Iglesia y, por tanto, es la Iglesia quien determina cómo se realiza o se celebra un sacramento. No lo hace cada uno particularmente o variando las cosas. Es la Iglesia, el sujeto, son acciones de la Iglesia, que es la congregación de los fieles bautizados que tienen a Cristo por cabeza, animados por la acción del Espíritu Santo. Y detrás de esas acciones, que son gestos materiales y palabras, está el Espíritu Santo. Siempre, cuando ahora celebramos la Eucaristía, pondremos el pan y el vino, es nuestra ofrenda. Yo invocaré al Espíritu Santo en este gesto epiclético para que descienda el Espíritu Santo. Diré las palabras de la institución del sacramento de la Eucaristía para que se haga presente, bajo las especies del pan, el cuerpo, en el vino, la sangre del Señor. Bueno, pues esto es para completar lo que decíamos sobre los sacramentos. ¿Para qué ha fundado Cristo la Iglesia? La ha fundado para que continuemos, dicho, su obra de salvación. En el momento en que se despide de los discípulos, antes les ha dicho, conviene que yo me vaya. ¿Por qué conviene que tú te vayas? Porque os enviaré el Espíritu Santo, que me hará presente, fundamentalmente en los 7 signos sacramentales, los 7 sacramentos, pero también en las acciones de cada día, porque Dios está presente en todos los acontecimientos. También está presente aquí en esta asamblea que nos hemos reunido en su nombre, donde 2 o 3 estéis reunidos en mi nombre, yo estaré allí en medio de vosotros. Pero la presencia singular de los sacramentos es específica y la más fundamental de todas es la Eucaristía con el bautismo. Id y haced discípulos, enseñando todo lo que os he dicho, enseñándoles todo lo que os he dicho y bautizándoles.
Jesús funda la Iglesia sobre los 12 apóstoles, presididos por Pedro. Es el primer grupo de los discípulos que van a continuar su acción para que enseñen lo que Él les ha enseñado, fundamentalmente el mandamiento del amor. Amaos como yo os he amado, que resume toda la ley y los profetas. Pero para que les enseñen a vivir y ordenar su libertad según el designio de Dios, y para que les den la salvación a través de los sacramentos. En este caso nombra el bautismo. Bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia, por tanto, es la palabra de Dios, que la escuchamos y la predicamos todos los días. Son los sacramentos que hacen presente a Cristo resucitado, son su carne gloriosa ahora para nosotros. Los sacramentos, cuando nos tocan, nos ofrecen la salvación de Jesucristo. Son sacramentos, decíamos, de la fe. Por tanto, la fe, que decíamos que es asentimiento al Señor, a lo que dice el Señor, confianza plena en su palabra y en Él, y después obediencia plena a sus mandatos. La fe nos lleva a los sacramentos, que son acciones salvíficas que cuando nos tocan desde la fe, nos sanan, nos curan, nos perdonan, nos alimentan, nos dan, en el caso de la Eucaristía, el pan de la vida eterna. Es verdad que en los primeros momentos de la Iglesia naciente, Dios concedió a los apóstoles, y particularmente a Pedro, la capacitación en nombre del Espíritu Santo y de Jesucristo de curar a los enfermos, porque ellos necesitaban signos que fortalecieran su fe. Al pasar por allí les pide limosna, ¿y qué les da? ¿Qué dan Pedro y Juan? ¿Qué les da? Hubiera podido decir, bueno, pues toma ahí una parte de lo que tenemos, dale una limosna. No. Fijaos lo que le he dicho. No tengo plata ni oro. En nombre de Jesucristo, levántate. Les da la salvación. En nombre de Jesucristo, el poder no es de Pedro, en nombre de Jesucristo, levántate. Y levántate y se incorpora, y dando saltos y brincos, va con ellos ¿a dónde? Al templo. ¿A qué? A alabar y bendecir al Señor. Es todo un proceso de lo que hace la Iglesia con nosotros. La limosna que nos da la Iglesia es la palabra, en nombre de Jesucristo. La curación, levántate. ¿Para qué? Para bendecir y alabar al Señor en el templo. Es la hora de la salvación. Si no fuera así, confundiríamos nosotros a la Iglesia como una organización humana que hace obras benéficas, que se reúne de vez en cuando, que toma determinaciones, que acompaña a las personas. Todo eso forma parte del cuidado integral de las personas. Pero lo específico de la Iglesia, para eso la ha fundado Jesucristo, es para la salvación. Porque solo la Iglesia la puede ofrecer, en nombre de Jesucristo, en nombre de la Santísima Trinidad. Levántate. ¿Y eso cuándo te ha ocurrido a ti? ¿O cuándo me ha ocurrido a mí? Pues cuando voy a confesar. Cuando voy a confesar mis pecados, suelo confesarme cada 15 días. El sacerdote hace lo mismo que hace Pedro. Cuando recibo la absolución, después de confesar los pecados, me arrodillo. Dios Padre Omnipotente, que reconcilió consigo el mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Yo te absuelvo en nombre del Padre. Me coge con la mano derecha y me levanta. Es lo mismo. Ahora, el sacramento de la penitencia sana el corazón de todas las heridas, las más profundas, que es el pecado, que nos quita la salud del alma, del espíritu, y por tanto nos coloca al margen de Dios y fuera de la caridad. Bueno, pues estos gestos los hemos de leer así. Los gestos que hacen los apóstoles en la Iglesia naciente son gestos que detrás de ellos van anunciando cada uno a su modo los sacramentos. Dio a Pedro la posibilidad de curar enfermos. A la sombra de Pedro, dicen los Hechos de los Apóstoles, se curaban los enfermos, como a la sombra de Jesús. O cuando tocaba a Jesús la hemorroísa, que le tocó simplemente el manto y quedó curada. Bueno, pues entonces es un gesto que, yendo con el tiempo, la Iglesia guarda en el sacramento de la penitencia, que me dice, cada vez que voy a confesar, levántate. Pero no es un acto voluntarista, sino en nombre de Jesucristo, quedas curado. Vuelve a caminar y a seguir las huellas y los pasos de Jesús. Bueno, pues recojamos esto. ¿Quién es el sujeto? En este caso, Pedro.
¿Quién es el sujeto en el sacramento de la penitencia? El penitente que va, él o ella, y el sacerdote que es Cristo. Y que después de confesar nosotros y pedir limosna, la Iglesia nos da la verdadera limosna, que es la salud del alma, que puede dar más, y los fieles se reúnen y en estos días están ayudando los unos a los otros y a través de las organizaciones eclesiales de Cáritas, de Manos Unidas, claro que sí, pero todo lo que podamos hacer para la salud corporal queda en este mundo. La salvación viene por los sacramentos, por la fe, viene por la predicación de la palabra y después se acrecienta con la oración personal y comunitaria. Y ver a la Iglesia naciente verdaderamente asombra. Estos hombres todavía no han descubierto que ya el templo ya no será el templo de Jerusalén. El templo será la Iglesia, es decir, el lugar, en primer lugar será sus casas, que es donde celebraban la fracción del pan, que es el primer nombre que tiene la Eucaristía. Se reunían por las casas y allí, después de la bendición, consagración, pues celebraban la Eucaristía. Y se bautizaban, a veces dicen los apóstoles, se bautizó él con toda su familia. El salmista lo que hace es invitar a toda la creación a darle gracias al Señor porque no solo porque ha curado este lisiado, sino porque nos cura a nosotros, porque esto es para todos los tiempos. La Iglesia ha sido fundada para todos los tiempos y por tanto nos alcanza a nosotros. En el Evangelio de los llamados discípulos de Emaús, el punto final es la Eucaristía. Pero fijaos el modo de trabajar de Jesús, es estupendo porque nos enseña qué hemos de hacer nosotros en la Iglesia. Asamblea y congregación de los fieles bautizados que tienen por cabeza a Cristo, animada esa congregación por el Espíritu Santo. ¿Qué hemos de hacer? Anunciar a Jesucristo. ¿Y cómo lo haremos? Acercándonos a las personas e interesándonos por lo que les pasa. Ese es el modo, diríamos, de obrar de Jesús y el modo de obrar de la Iglesia, de nosotros. Estos hombres que se van ya entristecidos porque pensaban en su lenguaje que este era el Mesías, potente en obras, en signos y en milagros, iba a liberar a Israel, es el modo como hablan, pues ahora se van entristecidos porque lo han visto clavado en la cruz, lleva ya 3 días, simplemente un rumor de que unas mujeres, y van, ¿y Jesús qué hace? Se acerca a ellos. ¿Y qué hace en primer lugar? Interesarse por su conversación, por lo que les pasa. Y ese es el modo de apostolado. Apostolado es de los apóstoles, que significa enviados. Somos todos desde el bautismo enviados ¿para qué? Para que nos interesemos por lo que pasa a cada uno de nosotros y aquellos que conviven con nosotros. Y lo primero es acercarse. Es un proceso catequético estupendo el de los discípulos de Emaús. Y después, en la medida que va conociendo lo que les pasa, les anuncia la palabra y va explicándoles cómo desde Moisés, todo el Pentateuco y todos los profetas hablaban del Mesías y del Mesías sufriente, del siervo de Yahvé, y les descubre las Escrituras. Les descubre que todas las Escrituras estaban hablando de Jesucristo, solo que había que interpretarlas no desde el Mesías potente, liberador de Israel, sino desde el Mesías sufriente, y por eso va explicando el Pentateuco, la ley, la Torá, los profetas, los salmos, que hablan de él. Y fijaos lo que ocurre, lo mismo que nosotros esta tarde. En la medida que le escuchaban, su corazón se iba enardeciendo. Cuando encontraba palabras tuyas, dice uno de los textos del Antiguo Testamento, las devoraba. Porque la palabra de Dios, detrás de ella viene Dios. Detrás de ella, por la acción del Espíritu Santo, viene Jesucristo a nosotros. Y claro, si viene Jesucristo a nosotros, nuestro corazón se enardece. Lo comentan así los 2 discípulos. Cómo se enardecían al escuchar la explicación, porque Cristo no hacía más que desvelarles lo que las Escrituras decían respecto del Mesías, respecto de Jesucristo. Concluye este proceso, primero de acercamiento, interesarse por lo que les pasa, de qué están hablando, acompañarles, anuncio de la palabra. Esto es lo que hacemos en la Iglesia. Y después la palabra nos lleva a encontrarnos con Él. Y encontrarse con Él es encontrarse con los sacramentos ahora. De tal manera que cuando Jesús quiere pasar de largo y marcharse a continuar el viaje, dicen, quédate con nosotros, quédate, porque atardece, el día ya de caída. Y Jesús acepta esa invitación. Esa es la fe.
que primero tiene un movimiento interior que no es solo acompañamiento exterior de Jesús o interesarse por lo que les pasa, sino es una atracción del Espíritu Santo y una atracción del Padre que desde dentro dice, quédate con nosotros. Es el primer paso, escuchar. Y Jesús hace los gestos propios de la Eucaristía. Se sentó a la mesa con ellos, cogió el pan, bendijo, lo partió y entonces le reconocieron. La Eucaristía, el primer nombre que tienen los Hechos de los Apóstoles, dice, se reunían por las casas para la fracción del pan. Es el primer nombre de la Eucaristía. Después ha ido tomando otros nombres, lo hemos llamado la Santa Misa, la Eucaristía, otros nombres. Pero el primer nombre es ese. Lo reconocieron, no es porque no estuviera, estaba, pero faltaba el segundo momento, la atracción interior, para poder encontrarse con el resucitado. Lo reconocieron en la fracción del pan. Pues esta tarde nosotros, queridos hermanos, los que estáis aquí, los que estáis en vuestras casas, estamos invitados a encontrarlo, a dejarnos encontrar con Él. Pero también siguiendo el proceso, déjate acompañar, dile lo que te pasa para que se interese de lo que te pasa, que te explique las Escrituras y después reconócelo en el signo por excelencia que es la Eucaristía, que es la presencia del resucitado que a la cita de los sacerdotes se hace presente. ¿Para qué? Para ofrecerse a sí mismo por nosotros. El mismo sacrificio de la cruz y la resurrección se hacen presente en el altar para nuestra salvación. Pero no ha concluido ahí la historia. Y cuando uno lo reconoce, cuando se siente atraído y en presencia del Señor, y esos son los sacramentos, sale disparado. Y los que estaban entristecidos se llenan de alegría, se van corriendo y ven a los apóstoles que estaban reunidos y a Pedro que está diciendo, es verdad, ha resucitado. Y ellos se suman al grupo y así nace la Iglesia, que tiene como centro la resurrección. Y esa es la Iglesia, palabra, sacramento y caridad. La caridad es el amor entre nosotros, como nos enseñó Jesús, que lo hace posible la gracia. Vamos a pedir por todos los hermanos difuntos de estos días, por todas las familias que a lo mejor no conocen estas cosas y no viven la fe, para tener esta esperanza que tenemos nosotros, para que seamos verdaderamente aquellos que rezan por ellos, pero no rezan como un acto así simplemente devocional, sino sabiendo que solo el Señor puede curar al lisiado, solo el Señor puede devolver la vida a los muertos, solo el Señor puede curarnos de todos nuestros pecados. Thank you.